Ejemplos, luego vamos a ver, ¿verdad? Y a darles mucha práctica para que ustedes tengan con qué practicar. Pero estos son ejemplos de algunos grupos funcionales. Los alcoholes. La, digamos, el detalle con los alcoholes, usted lo va a denotar por esto. Porque los alcoholes tienen un grupo OH. ¿De acuerdo? Y este es el etanol. No sé si alguno ha escuchado hablar del etanol. Alias alcohol etílico. Son nombres que también reciben. Y esta es la estructura, digamos, sí, la estructura, la fórmula estructural del etanol. ¿De acuerdo? Aquí hay dibujos de líneas y puntos también, y para que ustedes lo vean de distintas fórmulas. Esta es como, por decirlo de cierta forma, una fórmula tridimensional. Otros grupos funcionales, aldehídos y cetonas. Cada grupo funcional tiene su nomenclatura. Esta es una palabra que tienen que manejarla. Entonces, nomenclatura son los nombres que le damos a los compuestos orgánicos o hasta los compuestos inorgánicos. Por ejemplo, la nomenclatura del NaCl es cloruro de sodio. ¿Ok? La nomenclatura de estas estructuras, por ejemplo, aquí tenemos, en este caso, un aldehído, que sería el acetaldehído. Y en este caso tenemos una cetona. Y en este caso, esta cetona se llama 2-propanona. Y esta cetona, que se llama 2-propanona, es nada más y nada menos que la acetona. ¿Ok? Otro grupo funcional, ácidos carboxílicos, luego vamos a verlos, pero aquí hay uno muy conocido, el ácido acético. Ya hemos trabajado con un ácido acético, alias vinagre, recuerden. Y estas son distintas formas en las que se puede representar el ácido acético. El nombre IUPAC. ¿Qué significa nombre IUPAC? El nombre IUPAC es el nombre oficial porque la IUPAC es el ente internacional, el ente mundial encargado de darle nombre oficial según ciertas reglas a los compuestos orgánicos. Vamos a aprender a nombrar compuestos orgánicos gracias a las reglas IUPAC, ¿de acuerdo? Entonces, esto es parte de lo que ustedes van a ir aprendiendo. Entonces, aquí tenemos grupos funcionales. Los primeros que vamos a observar o que vamos a analizar son los alcanos y los cicloalcanos. ¿Ok? Chicos, de verdad, es importante que practiquen. La química no es de simplemente ir leyendo y recordando. Hay que ir dibujando, hay que ir practicando. Entonces, de verdad, tómense su tiempo para hacerlo. Denle su dedicación, porque es bonito, pero necesitan tiempo de dedicación. Ok, para nombrar cadenas de carbonos tenemos lo que llamamos un prefijo, que es la palabra que va al principio, un infijo, que es la palabra que va en medio, y un sufijo, que es la palabra que va al final. ¿De acuerdo? Esta imagen representa a los prefijos en química orgánica. ¿De acuerdo? Y tienen que saberlos. ¿De acuerdo? Por lo menos y de momento es importante que se aprendan hasta el 10. ¿Ok? Y aquí tenemos alcanos. ¿Ok? Alcanos donde eh, se les da la nomenclatura IUPAC correspondiente según la cantidad o la línea de carbonos que contenga. Cuando hay un carbono, veanlo en el caso anterior. Bueno, en el caso anterior decía met. Como estamos hablando de alcanos, la terminación es ano. Ahorita lo vamos a ver más específico. Entonces tendríamos con un carbono el metano, con 2 etano, con 3 propano, con 4 butano, con 5 pentano, con 6 hexano y así sucesivamente. Hasta cantado casi. Ok, los alcanos. Como observamos acá en esta partecita acá arriba, los alcanos, como el metano, que lo han escuchado mencionar, digamos, como por ejemplo, podemos observar que solo hay un carbono, eso lo hace met, y la terminación ano es porque los alcanos no tienen dobles enlaces y únicamente son uniones entre carbonos y carbonos. ¿De acuerdo? Si hay solo un carbono, entonces sí, no hay más uniones entre carbonos, pero en este caso por eso se llama metano. Esta es una fórmula que es importante porque se les puede preguntar
cuál es la fórmula, por ejemplo, del metano. Y ustedes la pueden sacar, la fórmula molecular del metano. Y ustedes lo pueden sacar sabiendo que el metano tiene un carbono y sustituyendo los valores acá. CN, si hay un carbono, 1. Y luego hidrógenos, 2 por 1 más 2, entonces sería C1H4. ¿Ok? ¿Ven? CH4. Entonces, esta es la fórmula para poder saber fácilmente, sin tener que dibujar la estructura, cuál es la fórmula molecular de un alcano. Son hidrocarburos saturados, importantísimo, o sea, no tienen dobles o triples enlaces. Es tetraédrico con respecto a carbono y todos sus ángulos de enlace son de 109.5. Esto va a cambiar dependiendo del grupo funcional, pero los alcanos siempre van a tener enlaces de 109.5. También es importante que manejemos esto. Aquí les dejo otra vez la imagen de anterior para que la vuelvan a repasar. Y vamos con la nomenclatura. Hay reglas generales que se van a aplicar a los alcanos y básicamente van a funcionar para todas las demás estructuras o todos los demás grupos funcionales. Solo va a haber pequeñas variaciones. Entonces es importante que manejemos estas reglas básicas y generales para que luego cuando veamos más grupos funcionales no se les haga un colocho. ¿Ok? Cadena principal. ¿Qué es la cadena principal? Es la cadena más larga de carbonos. ¿Ok? Vean acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos enumerando los carbonos. Recuerden que en cada vértice va a haber un carbono. Si lo numeráramos desde acá, diríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay menos que 8. Por eso la cadena principal es esta. La cadena principal, en este caso, nos está definiendo que es un alcano, porque solo hay enlaces entre carbono y carbono. ¿Ok? Sustituyentes. Es un grupo enlazado a la cadena principal. Entonces, estaríamos diciendo que este amigo que está por acá va a ser nuestro sustituyente, ¿de acuerdo? Grupo alquilo. Esto es importante. Es un sustituyente, como en este caso tenemos un sustituyente que solamente tiene un carbono, ¿ok? Cuando solamente tiene un carbono se llama met, y cuando es sustituyente va a tener terminación il, il o hilo, ¿ok? Esto es importantísimo. Entonces, un sustituyente es un grupo alquilo, perdón, es un sustituyente derivado de la remoción de hidrógenos. Básicamente es un, eh, un carbono que tiene unido, sí, en este caso le faltaría un hidrógeno para completar su cuarteto. Y ese hidrógeno que le falta lo va a utilizar para enlazarse a una cadena principal. Entonces, básicamente, el grupo alquilo solamente va a ser un sustituyente, nunca va a ser parte de la cadena principal. Y se representa con el signo R. Esto es como una representación a nivel químico de lo que significa un grupo alquilo. ¿De acuerdo? Ejemplos. Acá, por ejemplo, si tuviéramos el metano, el grupo alquilo sería metil, pero vean que le falta un hidrógeno porque es un sustituyente. En este caso, el etano va a ser etil. Vean la diferencia, le falta un hidrógeno, que es el que va a unirse porque en este caso es un sustituyente. Aquí tenemos ejemplos de alcanos y de grupos alquilos de ese alcano. Metano, metilo o metil. Etano, etil, propano, propil, butano, butil. Y estos son especiales, ¿de acuerdo? Estos son grupos alquilos especiales. Es importante que lo manejen también. Y cuando vayan haciendo práctica y estructuras, van a irlos manejando mejor, ¿de acuerdo? Ahora bien, nomenclatura IUPAC de alcanos. El nombre de un alcano con una cadena no ramificada consiste de un prefijo y un sufijo ano. Básicamente lo que significa esto es que todo lo que sea identificado como un alcano va a tener terminación ano. ¿De acuerdo? Y recordemos que los alcanos solamente son líneas o ciclos, que ya vamos a ver ejemplos de ciclos, donde no hay dobles enlaces y donde solamente tenemos enlaces carbono-carbono. Para alcanos ramificados, la cadena principal es la cadena más larga de átomos de carbono, como lo vimos anteriormente, para identificar cuál es la cadena más larga o la cadena principal. A cada sustituyente se le da nombre y número de posición. Es importante enumerar
la cadena más larga. Y esa enumeración de esa cadena larga tenemos que hacerla tomando en cuenta que tenemos que, o sea, ¿por qué se hace esa numeración? Porque cuando hay sustituyentes, necesitamos ubicar esos sustituyentes a la hora de nombrarlos. Y otro detalle importante, cuando vamos a enumerar una estructura orgánica, una cadena principal, hay que tomar en cuenta que existen diferentes órdenes de numeración. Puede que yo numere de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Lo importante de la numeración es que busquemos que si hay sustituyentes, esos sustituyentes tengan la menor numeración posible. ¿De acuerdo? Entonces, a cada sustituyente se le da el número de posición. Vean, en este caso, aquí en la posición 2 está el metil. Entonces, 2-metil propano, porque hay 3 carbonos. Entonces, prop, la terminación de los alcanos, ano. Pero antes de eso tenemos que darle la ubicación. Es importante, entre número y letra siempre va a haber un guión. Entre número y letra siempre va a haber un guión. Entre número y número va a haber una coma, además de un prefijo, porque eso indica que hay más de uno. ¿Ok? Son cosas y casos que van a ir viendo y vamos a ir viendo con práctica. Si hay un sustituyente, numere la cadena desde el extremo más cercano para darle la menor numeración posible. Eso es lo que les dije anteriormente. Por eso no lo nombramos de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Porque en la posición 2 tenemos al metil, que es un sustituyente. Entonces tenemos que darle la menor numeración posible a ese sustituyente.